Bueno, pues ahora nos vamos, aunque seguimos en Mijas, pero ¿qué les parece si damos un pequeño saltito y nos vamos hacia la Judería de Málaga, donde nos espera una historia increíble que hoy nos trae su autor, Juan Manuel González? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar aquí de nuevo y disfrutando de este momento y este espacio. Muchas gracias. Bueno, perteneces a la Asociación de Escritores Malagueños. Sí, correcto. Creo que es la primera vez que vienes por aquí, Sí, ¿verdad? sí, es la primera vez. Mis compañeros han estado y están. ¿Y qué te parece hasta el momento? Fantástico, me ¿Has parece. llegado hoy? Sí, sí, he llegado, sí. Estoy todo el día aquí, ¿no? Me he quedado a comer, por cierto, muy bien. He comido muy bien aquí en Mijas. Y bueno, disfrutando también de la gastronomía del lugar, ¿no? Y la verdad es que muy bien, muy acogedora en esta presentación y bueno, y momentos como este, pues bueno, que nos brinda a hablar de esas cosas que queremos hablar, ¿no? Y a nosotros que nos encanta conocer las historias y conoceros a vosotros. Bueno, vamos a primero, antes de hablar de tu obra, hablamos de ti. Sí. ¿Cuándo comienzas a escribir y a qué te dedicabas? ¿Y qué te dedicas? Yo he sido comercial de toda la vida, ¿no? Como decía un amigo mío, dice, Juan Manuel, te falta venderle un frigorífico a un esquimal. Digo, porque no he llegado. Porque no da tiempo, ¿no? Sí, no, pero cuando yo hace aproximadamente unos 5 años que me jubilé, tenía tanto que contar y tanto que mostrar y tanto guardado que dije, creo que es el momento de escribir. Porque antes no escribías. No. Tenías ese gusanillo, pero sí. no tenías el tiempo. No. Y ahora he encontrado el momento y bueno, pues ha sido un revulsivo en mi vida. Y lo estoy disfrutando como un niño, chicos. Bueno, creo que tienes 5 libros, sí, si no cuento mal. Sí. Dime los títulos. Bueno, el primero de todo fue Eternity. Eternity fue algo que empecé hace 20 años y que por una circunstancia de que el ordenador se me estropeó y lo formateé y perdí toda la información. Y ahora ya cuando ya me jubilé dije, es el momento de escribirlo, lo tenía aquí. Estaba aquí escrito. Eso tenía que salir. Sí, tenía que salir. Bueno, pues era un libro que se llama Eternity, que es un libro que cuenta la historia de un hombre de nuestro tiempo que es criogenizado y vuelve después de 30 años. Cuando vuelve a los 30 años no tiene familia, no tiene amigos, la sociedad ha cambiado y llega a un mundo de mujeres. Anda. Mujeres que habían creado Eternity. Y es un hombre que se encuentra fuera de lugar, evidentemente, rodeado de mujeres, donde todas las mujeres se lo ponen muy difícil, porque las mujeres son mujeres hechas a sí mismas y con unos valores que no necesita el hombre. ¡Wow! Nada más. ¡Qué historia, eh! Sí, curiosa. Y además se da varias circunstancias, a lo largo del libro hay un hilo conductor, y se da una circunstancia en el que en esa sociedad, en Eternity, que crean unas mujeres desde la nada, por una necesidad que ocurre, que no voy a contar más, porque si no, pero imagínate, si es posible, no existe el dinero, no existe el tiempo y no existen los aseos. ¿Cómo sería ese mundo? Existe. Los aseos. No existen los aseos. O sea, el tiempo vale, el dinero. No existen los aseos. ¿Te imaginas? No, ¿verdad? Pues está en Eternity. ¡Ay, qué intriga me estás dejando! De verdad. Sí, ¡Ay, sí. qué intriga! Bueno, no, porque Sí, no está aquí. Eternity. No porque aquí no está, sino iría rápidamente a la Eternity sorprende. Sí. Bueno, ¿y cómo se te ocurre esta historia? Pues todo comienza... O sea, ¿cómo ha llevado esta historia tantos años en tu cabeza? No me Pues, extraña que la tuvieras que contar. Sí. Yo siempre con mis sobrinos y con mis hijas, siempre le contaba historias continuamente y me las inventaba. Y esto fue una de las más que había, pero claro, ya desarrollada en el tiempo, ¿no? Es más, Eternity iba a tener 300 páginas y acabó teniendo 520. Wow. Porque los personajes a los escritores, cuando no nos gusta, nos convence, los matamos, los asesinamos, los envenenamos y adiós muy buena. Pero aquí al contrario, los personajes, sobre todo las mujeres, tienen tanta fuerza que no me ha querido más remedio que desarrollarla, ¿no? Que ellas no te han dejado que las mates. No. te han dejado porque has dicho, no. aquí mandamos nosotras. Sí, y en el libro y en tu cabeza. Justo. Wow. Bueno, Eternity, más. Después, el segundo libro fue Irene. Irene, una mujer. Esto es lo más sorprendente de todo, más que incluso que Eternity. Irene me lleva a escribirla una conversación que tengo con una amiga que es médica y me dice un dato sorprendente. En el 2025, 16.000 mujeres mueren como consecuencia del ictus, más que de cáncer y cualquier otra enfermedad. Es un dato real. Real, estadístico. Me sorprende y digo, tengo que contar esta historia. Y cuento la historia de Irene, que es una mujer que después de tener un matrimonio roto y tener 2 hijos, uno de ellos con síndrome de Asperger, pues decide
focalizar su vida en lo que no había tenido tiempo ni su matrimonio se le había permitido, y es desarrollarse profesionalmente. Y cuando lo hace, después de mucho esfuerzo, un día en concreto, es propuesta para un cargo de CEO importante en su empresa. Y qué curioso que se lo dan a un compañero. Irene sufre una frustración tremenda. Todo aquello por lo que había luchado, por lo que se había esforzado, por todo lo que había anhelado, se rompe en un instante. Ella sufre una decisión tremenda y cae al suelo. Un ictus. Ay. Ahí empieza la vida de Irene. Ahí empieza la vida. No me cuentes más No. porque lo tienes que dejar ahí. Hay un hilo conductor en Irene que lleva hasta el final y hay mucho amor ahí, ¿eh? Amor de padre, amor de hijo, amor de hermano. ¿Cómo hablas de tus libros? Qué bonito. Bueno, Sí. vamos a seguir por Gilena, por ejemplo. Gilena, sí. Gilena fue una circunstancia también curiosa. Un amigo, que las mujeres de Gilena, me invita un día al pueblo a conocer su museo, y conozco el museo donde hay tradiciones romanas y demás. Y entonces me proponen hacer un libro relativo al pueblo con una leyenda para poner en el mapa a Gilena, porque tú le dices a cualquiera Gilena y dices, ¿y dónde la coloco? Espérate, claro, está en Sevilla, pero yo, por ejemplo, no conocía la situación de Gilena. Cuando yo veo a Gilena, veo el pueblo y demás, digo, oye, que mira, bueno, pues hago una leyenda con lugares conocidos del pueblo, en la que mezclo el pueblo y una leyenda que hay para descubrir un tesoro. Y bueno, pues muy bonito todo. Y lo conseguiste, ¿no? Sí. Bueno. Por cierto, he cedido los derechos de Gilena a la Biblioteca Municipal de Gilena. Qué bonito. Sí. No hay pretensión económica en todo esto. Es contar historias que lleguen al público, al lector, y que disfrute con ellos. Bueno, tenemos... ¿Cuál? ¿El siguiente? ¿Este? Sí, es un cuento, Deseos de colores. Bueno, este me has dicho, dice, es que yo en realidad este no lo cuento, o sea, no lo contabilizo como libro, porque No. fue algo efímero, Sí, ¿no? sí, Que sí. salió así rápido. Sí, porque yo quería contar la historia de un alcalde de un pueblo, cualquiera de los pueblecitos que tenemos en Málaga, en Andalucía, que el alcalde un día se despierta y tiene un problema en el oído y decide, por mando del alcalde, que no se haga ruido en el pueblo. En vez de ir al médico y curarse, y ahí está la moraleja, ¿vale? Es lo que quiero contar. En vez de ir al médico y curarse del oído, del problema que tenía, dice que no se haga ruido en el pueblo. Prohíbe que se abran las persianas, prohíbe que los niños jueguen en los parques infantiles, prohíbe que se cante. Llega la Navidad, no hay Navidad porque no hay villancicos, se molesta. Total, imagínate, todo el pueblo se rebela, los niños se rebelan, y los niños, como no viene Papá Noel, ni vienen los Reyes Magos, Claro. pues los niños se imaginan, pues con unos globos, meten un papelito en los globos con un deseo. Y entonces, en un día concreto, deciden los niños cambiarse los globos y cumplir el deseo de cada uno de los niños. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues no. Llega una ventolera y los globos se van al aire. Se pierden todos los globos en el aire. Y un día aparece un señor tirado por un caballo en un carro, con barba blanca, con un traje rojo, y bueno, y aparece y habla con el alcalde y le dice al alcalde, toma, estos son los deseos de los niños de tu pueblo. Ya lo estás cumpliendo. Y entonces el alcalde se da cuenta del error que había cometido y entonces va al médico y lógicamente se cura y el pueblo vuelve a la normalidad. Eso es. Bueno. Me las contado casi entero, ¿no? Pero Sí. bueno, pero es un cuento infantil, Sí, que, hay un cuento que, infantil, sí, que hay sí. que contarlo para los niños. Y hemos llegado ya a la historia de la judería malagueña, Sí, que sí. ya el título me gusta, la portada, Sí. ¡buah! La portada me encanta. Sí, un relieve de una puerta de madera que los judíos normalmente ponían en letrero el nombre de la familia a que pertenecía. Y los judíos, cuando se fueron de Málaga, fueron expulsados, se llevaban en la placa, esa placa. Y lógicamente era como el recuerdo de a dónde habían pertenecido. O sea, siempre guardando la memoria de que habían pertenecido a Málaga, cuando eran expulsados, o otras cosas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí en este ¿El libro? qué, perdona? ¿Qué podemos encontrar en este Bueno, libro? la judería viene a contar de forma didáctica aquellas circunstancias que los judíos vivieron en Málaga, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho escrito de los judíos, pero nada, muy poco en concreto en Málaga, ¿no? Porque se habla de Córdoba, de Sevilla, de Toledo, de Zaragoza, de Valencia, y todo eso pues se habla mucho de los judíos, pero de Málaga muy poco. Aparte que no hay resto arqueológico, que es otra cosa, ¿no? Porque si hubiera resto arqueológico podríamos tirar de ahí y ver un poco la historia, pero no, todo lo que tenemos escrito.
Entonces yo, yendo al Archivo Municipal de Málaga, recabé información de muchos escritores y he hecho un resumen de lo que es la hijudería de Málaga, cómo era, de la forma O sea, que era. Es un libro de documentación histórica, Sí, ¿no? sí, correcto, sí, Ha sí. recopilado pues todo lo que pero hay. hay que decirlo de forma breve, ¿vale, Mónica? No es un compendio en el que doy muchos nombres de extraños que luego nos recordamos, ¿no? Sino cosas muy concretas de esa Málaga que era, que estaba recogida en lo que son las calles Granada, Alcazabilla, lo que era el Pimpi. Allí estaba la judería de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a eso junto a la Puerta de Granada. Entonces, cuento esas circunstancias, cómo vivían de paredes hacia adentro. O sea, la riqueza estaba dentro. De puertas hacia Tú adentro. podías ver una casa encalada con daños en las paredes y demás, y tú decías, ¿quién vive aquí, no? Qué Pero pobres después son estas pasabas familias, de la ¿no? puerta y, bueno, era muy diferente, ¿no? Y contar cosas como, por ejemplo, una frase que decimos muchas veces cuando entramos en una cabezonería, ¿no? Hay una frase que decimos, está en sus treces, Sí. ¿no? Pues viene precisamente de la época judía, cuando los verdugos ajusticiaban a los judíos, porque los judíos decían que preferían ser quemados antes que adjurar de sus 13 leyes. Entonces, preferían morir antes que adjurar de sus leyes y no convertirse al cristianismo. Así que los verdugos le decían esa frase y ha llegado nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro saber popular Sí. y no sabemos el origen, Sí, ¿verdad? sí, Y la sí, utilizamos todos los días. Sí, 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 sí. Bueno, pues es un placer, Juan Manuel, Igualmente. haberte tenido por aquí. Sí, yo encantado de contar todas estas historias y muchas más que Es vendrán. que con cada escritor pues averiguamos historias maravillosas que aunque hoy has venido a presentar un libro con tu colectivo, pero claro, la gente cuando te busque va a encontrar toda la obra que tienes Sí, completa sí. y más porque tienes por ahí alguna que ya Sí, estás... sí, se va a ser sorprendente. Dame un anticipo. Pues es la historia de una familia de Cáceres en el año 1698. Es que me gusta porque lo dice como que existe ya en su Sí, cabeza sí. todo y es Sí, real, sí, ¿verdad? sí. Y bueno, pues una familia de Cáceres que huye de la hambruna que había en aquel momento en España y va a las Américas y llega a Nueva Granada, los territorios en América que tenían los españoles. Pero llegando a las costas de Nueva Granada, cerca de Santa Marta, hay un naufragio. Mueren, fallecen y se salva el niño de la familia, Pedro. Y Pedro se salva, lo salva un marinero y se lo entrega a las monjas para que le den casa. Y ahí Pedro, su historia... Con 6 añitos, pero añado algo más que va a ser un punto importante. Se lo dan a una familia de porqueros. El porquero trabajaba allí y le dice al niño con 6 años que menee la manteca para que la manteca lógicamente se pueda comer y la grasa del cerdo. Y no se le ocurre otra cosa que llamar al niño de apellido Manteca. Así que tenemos una saga que nace ahí que se llama Pedro Manteca Sandoval, que es el apellido del porquero. Y ahí nace una saga. Que no cuento más. Hasta ahí. Bueno, pues ha sido un placer Igualmente. tenerte aquí. Muchísimas gracias. Te seguimos viendo y leyendo. Sí. Y disfrutando de todo esto, Eso claro que sí, es. sí. Bueno, y que ustedes sigan disfrutando porque todavía quedan más entrevistas de aquí al sábado y el domingo.